Este video es la continuación de la parte 16 de nuestra serie sobre la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Les sugiero a que escuchen la parte anterior para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. Tres palabras que deben llamar nuestra atención en este pasaje de Colosenses capítulo 2 son las siguientes. Primero, el engaño. Segundo, palabras persuasivas. Y tercero, privar. Revisemos cada una de estas palabras. Primero, el engaño, porque la historia de la humanidad está mezclada con el engaño desde el principio, desde Génesis capítulo 3, donde la serpiente engañó a Eva, hasta el último engaño de Satanás, que está registrado en el libro del Apocalipsis. El engaño ha cobrado un terrible precio y ninguna generación ha estado libre de su ataque. Además, ninguna protección contra el engaño nos ha sido dada. Ninguna protección contra el engaño nos ha sido puesta en nuestras manos, excepto la revelación de la verdad, la cual es la palabra de Dios. Entonces, mientras que estemos firmes en todo lo que está escrito, y mientras que obedezcamos el mandato de trazar bien, o mejor dicho, más literalmente, dividir correctamente la palabra de verdad, y mientras que no vayamos más allá de lo que está revelado, estaremos seguros y estaremos en paz. Todo lo contrario sería confundir las tinieblas por la luz, y sería como escuchar la voz de la serpiente en lugar de la voz de Dios, y sería sembrar las semillas del error y recoger la cosecha de la vergüenza. Recuerden, el engaño tiene muchas caras, y podemos ser engañados, como dice en Efesios capítulo 5, verso 6, con palabras vanas, palabras vacías. Aquí la palabra engañar, apatao, en el original significa seducir o ser llevado por el mal camino. Pero también podemos ser engañados al desviarnos o al ser inducidos a desviarnos del camino de la verdad, como en Efesios capítulo 4, verso 14, donde la palabra engaño es plano, de donde viene nuestra palabra planeta. Planeta como una estrella errante. Lo vuelvo a mencionar. Uno puede ser engañado por falsos razonamientos, por conclusiones falsamente extraídas y por permitir que otros piensen por nosotros. Este es el significado de la palabra engaño que estamos considerando en Colosenses capítulo 2, verso 4, y es la traducción de paralogikomai, que significa razonar aparte, razonar aparte. Y esta misma palabra aparece también en la carta de Jacobo, más conocido como Santiago, en el capítulo 1, verso 22. Pero el contexto de Colosenses capítulo 2, verso 4, con su distinción que existe entre las tinieblas y la luz, merece a que ustedes le den un estudio más profundo, porque este razonamiento aparte no es más que una repetición del primer engaño que sucedió en el jardín del Edén. Nuestros primeros padres fracasaron porque no se mantuvieron firmes en las verdaderas palabras que habló Elohim, es decir, Dios. Así que Dios les dijo, fue el modo del engaño de la serpiente. Así que Dios les dijo, esto debería bastar para hacernos huir inmediatamente, porque juguetear con el diablo sobre la palabra de Dios es como invitar
un desastre. Y comenzar una discusión en la forma que lo hizo la serpiente con su primera pregunta es extraviarse al camino de la muerte. Ahora, tal vez no somos un reto para Satanás cuando se trata de la filosofía, pero sí somos más que contrincantes para él, siempre cuando nos mantenemos en lo que escrito está. Ahora bien, después de haber definido la palabra engañar, tal vez ahora podemos apreciar mejor las palabras del apóstol cuando dice: esto digo para que nadie los engañe. Y especialmente cuando recordamos que ya nos declaró que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en el Cristo mismo. Entonces, la pregunta es: ¿quién de ustedes se desviaría a las cisternas vacías de cualquier hombre dramático, atrevido y moderno, cuando la fuente de toda sabiduría ya es tuya? Pero continuando con nuestra lista, la siguiente palabra es palabras persuasivas. En el original es pitanología, el falso razonamiento contra el que nos advierte el apóstol se logra mediante el uso de discursos o palabras persuasivas. Él mismo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, que él no usa tales métodos, pues ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, y fue con la sabiduría de la cruz, la sabiduría de la cruz, necia como parezca en los ojos de los sabios de este mundo, e imposible para el filósofo. Así que, tanto en 1 Corintios como en la carta a los Colosenses, el apóstol solo tiene un motivo, tanto para los creyentes como para los incrédulos: el Cristo, su muerte, su sepulcro y su resurrección. Y la última palabra en nuestra lista se encuentra en Colosenses capítulo 2, verso 8. Aquí la palabra engañar es la palabra sulagogeo y significa capturar como botín, ser llevado como botín, y es compuesta de sulao, que significa despojar a los vencidos de su armadura. Pero ya hemos señalado que Satanás no desperdicia sus esfuerzos en intentar de robar nuestras vidas, pues nuestra vida está a salvo y segura. Tú no puedes perder tu salvación, pues está escondida con el Cristo, en Dios. Nos dice en Colosenses capítulo 3, versos 3 y 4. Pero sin embargo, escucha esto, sin embargo, Satanás está usando todos sus esfuerzos para robarnos de nuestro premio, y para estropear nuestro servicio, y para encadenarnos con ataduras de temor y de miedo. En estas cosas es cierto que uno puede dar lugar al diablo, pues el premio o la corona que se le ofrece a los creyentes viene con conflictos y con luchas, muchas luchas de fe. Por lo que la palabra despojar significa robarle a uno su armadura. ¿Acaso Satanás nunca ha intentado robarte tu espada, soldado compañero? ¿Acaso Satanás nunca ha intentado despojarte de tu escudo? Solo cuando estamos de pie con toda la armadura de Dios es que estamos protegidos contra los dardos del maligno. Solo cuando estamos completamente de pie, confiados y seguros en el Cristo,
para cualquier cosa, no solo estaremos salvos, sino también seguros. Este es el peso y la carga del apóstol en este segundo capítulo de Colosenses, de ministrar la plenitud, la suficiencia del Cristo de un modo y de una manera en que las vanas palabras de los hombres, caigan hasta el suelo y que queden desatendidas.